넘버 랭게 안상으로랴 자시베 첨지 슈아인 다마지들이 다 대제메 지주디 다가르지 최 송죄 나로 시제 라와르 나니엔데 아주 대제메기 Me 군주 gustaría 성과 desearles a todos una auspiciosa bienvenida. 오늘서 송죄 마 제사로디 다조다 지금 아주 주메기 권하수 차디 어디 인민이야 대단 냠도 아주 지 그写着 Las personas que me pidieron que diera estas enseñanzas de Arya Kishema son principalmente los monasterios de monjas, pero junto con ellos tenemos a las Shedras o colegios monásticos Kagyu, que también están participando. Así que tenemos esta oportunidad de disfrutar el verdadero Dharma juntos. Ahora, este año y el año pasado, por la pandemia ha sido difícil viajar y reunirnos, pero gracias a las herramientas tecnológicas, hemos visto gran avance en las herramientas tecnológicas, así que incluso si estamos separados por grandes distancias, podemos hablar unos con los otros como si estuviéramos en presencia del otro. Y mucha gente ha tenido la oportunidad de escuchar. En el pasado, la gente de tiempos antiguos no podían siquiera soñar en tener esta oportunidad y nosotros la tenemos. Pero si pensamos que esto es sencillo y no ponemos atención o no consideramos lo importante que es esta oportunidad que hemos recibido, no estoy diciendo que yo soy una persona muy importante enseñando el Dharma, pero el Dharma que estoy enseñando, la historia de la vida y liberación de los grandes seres, tal como la de Mikyo Dorje. Mikyo Dorje es muy importante para todos los estudiantes que estudian la filosofía Kagyu. Y espero que al estudiar la biografía de Mikyo Dorje, la historia de vida y liberación de Mikyo Dorje, tengan una mejor idea de la que tenían antes, de qué tipo de lama era Mikyo Dorje, cómo era su carácter, cómo él enseñó, cuál era su comportamiento. Y cuando entendemos esto y las razones de esto, entonces realmente podemos sentir fe por él. De otra manera, simplemente diríamos, debes de tener fe en Mikyo Dorje, pero no necesariamente la tendríamos. Si decimos es importante que tengas fe, debemos de realmente pensar, pero ¿cómo generamos fe? Esto es lo mismo en nuestra vida diaria. Si vamos a desarrollar confianza en una persona, primero debemos de conocer a esa persona. No vamos a sentir confianza rápidamente en alguien que no conocemos. Así que por esta razón necesitamos
saber algo acerca de quién fue Mikio Dorje, y solo de esta manera podemos decidir qué tanta fe y vamos a tener en Mikio Dorje, qué tanto vamos a creer en él. Eso debe de estar claro en nuestras mentes. Y por esta razón, esta enseñanza es diferente a otras y es mucho más importante que otras que hemos tenido en el pasado. Así que hoy dije que daría una pequeña introducción acerca del lugar de nacimiento de Mikio Dorje, así que daré una muy corta introducción al lugar de nacimiento de Mikio Dorje. Quizá debería decir algo sobre esto primero. Esperen un momento. Por favor, vean, observen esta imagen. La tanca original de este dibujo está en el Museo de Rubin en Estados Unidos. Es una tanca antigua de Mikio Dorje. Ahora, vean al lado derecho. Al lado derecho de Mikio Dorje hay una persona que lo asiste, que tiene un texto. En el pasado, compartí mi opinión acerca de esto cuando tuvimos una reunión con algunas personas y yo les dije, él tiene en la mano un sombrero, de hecho, un sombrero amarillo. Y esto es el sombrero amarillo que tienen los Gelugpas, pero yo dije en ese momento, el sombrero amarillo fue usado por los Karmapas previos. Y se habla de haber sido el sombrero del Vinaya. Y yo insistí en esto. Y después hubo una explicación cuando Karma Kenshin Rinchen Dorje dio esta explicación histórica, hizo un comentario del cuarto Karmapa que explicaba el sombrero amarillo y por esta razón la gente dijo, ah, sí, es cierto. Hay una antigua tradición de los Kagyupas utilizando el sombrero amarillo. Así que ahora este sombrero tenemos evidencia concreta de que Mikio Dorje usó el sombrero amarillo. Así que pensé en explicarles esto antes de continuar. Ahora, este es el lugar de nacimiento de Mikio Dorje. Este es el lugar donde nació. Este lugar, el nombre de este lugar en estos tiempos, actualmente, está en la región de Changdu, en Ganjin-song. Y tienes que ir hacia arriba a partir de la ciudad de Changdu. Es un viaje de 2 horas. Esto es lo que me han dicho. El padre de Mikio Dorje, como dije ayer, era Sergio Rao Ayampa. Y otras personas dicen que se llama Ayam. Así que están estos dos nombres, pero Mikio Dorje, él mismo en la mayoría de sus autobiografías, dice ser
Serjal Jadrawajampa. Así que no sabemos exactamente cómo llegó este nombre de Ayam, eh, pero cuando leemos la autobiografía o las vidas de Mikio Dorje, Ayam probablemente se enojó un poco por esta. Hay una historia en la que Ayam actuó como un padre y cuidó de Mikio Dorje. Así que si fue su padre o no, realmente actuó como su padre y lo crió. Y bueno, ahora su madre es Don Salama Jun, como mencioné anteriormente. Y ella nació y él nació en el cuarto mes, en el cuarto día del 11º mes lunar, en el año de la liebre de fuego en 1507. Y seguramente fue este año, estamos seguros de que fue este año, pero en cuanto a los meses, siempre hay un poco de discrepancia, así que no podemos saber exactamente, pero decimos que probablemente fue ese año, ciertamente. Y su nombre monástico, dado por Gyaltsab Tashinam fue Chogyam Palsangpo. Así que estos son los nombres que tenemos de manera histórica. Ahora, la siguiente, el lugar de nacimiento de Mikio Dorje, cuando uno va al lugar en persona, ¿cuáles son los sitios que están relacionados con Mikio Dorje que todavía se pueden ver? En la parte superior derecha podemos ver, perdón, izquierda podemos ver una estupa que probablemente fue construida por su familia o sus estudiantes. Y después en la esquina superior derecha podemos ver un árbol que está en The Drag Poser. Y se dice que lo plantaron en el año del nacimiento de Mikio Dorje. Y en la parte de abajo podemos ver la corteza del árbol, que se dice que se utilizó para envolver el cuerpo de su madre después de que ella falleció. Se dice que tomaron la corteza, así que su cuerpo se descompuso, pero la corteza aún se puede ver. Ahora, a la esquina superior izquierda podemos ver las ruinas de rocas grabadas. Había una casa, una estupa que se construyó en memoria de su madre, pero ahora solamente quedan las ruinas de la casa, eso es lo que dicen. Y después a la derecha podemos ver una huella, y se dice que esto es una huella del pie de Mikio Dorje. Y abajo podemos ver muchas piedras, ¿verdad? Y se dice que son huellas de cuando Mikio Dorje fue un niño. Así que de cualquier manera, hasta estos días en la región es un área en donde siguen el linaje Karma Kagyu y siguen las tradiciones. Ahora que he hablado del lugar de nacimiento de Mikio Dorje, voy a hablar un poco acerca de el segundo verso de la alabanza, él buscó exhaustivamente. Ahora, de acuerdo al comentario hecho por el quinto Shamar con Chogyam Lak,
el significado de este verso, de esta estanza, es como él comenzó con las enseñanzas, se introdujo en las enseñanzas y a su vez como trajo a otros hacia ellas. 산삼 가리인바디 응어시에바 제가 계신 분이었어. 대 응어시에바 제발이야. Bueno, es un poco diferente. Es como él abandonó los impedimentos de las enseñanzas y también logró que otros lo hicieran. Entonces, el verso dice, al observar que para aquellos que practican el Dharma falso de los desobedientes y de los naturalmente corrompidos, el Dharma verdadero permanece solo en el exterior como una cáscara, enseñó de manera excelente el noble significado. A él le suplico. Entonces, este verso explica, em, cuando practicamos el Dharma, debemos de reconocer qué es lo que la línea entre el Dharma y lo que no es el Dharma. Y debemos, para esto debemos reconocer y tener muy claro en nuestras mentes qué dharmas de las escrituras de los sutras y los tantras que se enseñan debemos descartar y cuáles son los que debemos de seguir. Y debemos de realmente entender su significado. No debemos de solamente dejarlo con lo que hemos escuchado. Debemos de ponerlo en práctica. Si lo hacemos, debemos de, realmente podemos contar a nosotros mismos como practicantes del Dharma. Y no solamente debemos de ponerlo en práctica y ponerlo en nuestras mentes. Depende de qué tanto tengamos aspiración y determinación. Por ejemplo, si queremos entrar en el camino de los Shravakas y de los Pratyekabudas, debemos de tener realmente la intención de obtener el nirvana, la liberación de la prisión del samsara. Pero lo que hacemos más importante en esta vida es tener fama y bienes y respeto en esta vida, así como lo más importante que debemos lograr. Así que no hay manera en la que podamos entrar en el camino de los Shravakas y Pratyekabudas. Ahora, en el camino Mahayana, para que realmente podamos practicar el camino Mahayana, debemos de pensar en beneficiar a otros y no debemos de tener interés egoísta, o al menos considerar a otros más importantes que nosotros. Pero cuando nos sentimos, cuando incluso vemos que algo desafortunado le pasa a otras personas, sentimos mucha dicha por horas en nosotros. Así que es muy difícil que logremos esto. Cuando estamos haciendo prácticas tántricas, tenemos que meditar en el mundo entero como un reino puro y a todos los seres que lo habitan en la forma de deidades y demás, y entrenar en la percepción pura. Pero para nosotros todo lo que aparece es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Así que es difícil para nosotros ser practicantes tántricos. Todo lo que aparece es algo que no nos gusta. Y nos sentimos molestos con estas cosas, así que es muy difícil volvernos practicantes tántricos que practican el Vajrayana secreto. Así que en resumen, no sabemos cuáles son los puntos cruciales de lo que debemos de practicar y lo que debemos abandonar. Se dice que debemos de abandonar ser desobedientes y realizar acciones negativas, pero lo hacemos. Así que incluso si no somos practicantes de Dharma, si vemos desde el exterior, actuamos como si fuéramos practicantes del Dharma.
Así que este es el punto que expresa Mikio Dorje, el entender que esto es como la cáscara de un grano o de una semilla. Es algo externo que debe de ser descartado o abandonado. Y, y también nosotros enseñamos el camino inadecuado o errado a otros. Así que por eso él enseñó a otros el camino que no se equivoca o el verdadero significado. A él, así que no debemos de pensar em, que estos puntos son meras alabanzas a Mikio Dorje o descripción de su grandeza. Es como dice Jetson Kappa en el compendio de las etapas del camino. Dice, yo, un yogi, practico de esta manera. Tú que quieres la liberación, haz lo mismo. Y bueno, antes era así, luego cambiaron las palabras un poco y ahora dice, los grandes gurús practican así. Tú que quieres la liberación, haz lo mismo. Pero en su, la verdadera cita de Tsongkhapa es la anterior. Yo, un yogi, practico de esta manera. Tú que quieres la liberación, haz lo mismo. Y de cualquier manera es lo mismo. Así como los grandes gurús practican así, debes de practicar como ellos practicaron. Es algo que debemos de seguir. Debemos de trabajar para que esto ocurra. Esto es extremadamente importante. Así que cuando leemos estas alabanzas, como esta alabanza, él buscó exhaustivamente, no debemos de decir, ah, estoy rezando, estoy haciendo una súplica, por favor, ayúdame. Y cargar al ama todas nuestras preocupaciones. Debemos de pensar en nosotros mismos cuando hacemos esta plegaria, en nuestras acciones. Ahora, el significado de esto es, creo que es similar, el significado de este verso, siento que es similar al verso que vimos en las acciones virtuosas, el segundo verso, que ya revisamos, no hay necesidad de volver a este, pero ahora iremos al tercer verso de las acciones virtuosas. Este es la tercera acción virtuosa. En el comentario de Sangyapaldrup, la lámpara brillante, él lo llama, esta es la condición favorable, siguiendo a los grandes amigos espirituales. Y dice, al ver que los sabios del Mahayana no se equivocan, fui cautivado por todas sus cualidades sublimes. Por seguir el ejemplo de todas las sagradas vidas y liberaciones, los grandes maestros me bendijeron con regocijo. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Ahora, lo que esto enseña es cómo Mikyo Dorje siguió a los gurús auténticos, a los lamas auténticos, y cómo los complació siendo armonioso con el Dharma verdadero. Ahora, en su texto Acciones del pasado de Mikyo Dorje, dice cómo es que él conoció a sus amigos espirituales y cómo hizo una conexión de acumulación y purificación con ellos. Esta cita dice, conocí al gran ser, el Nyewo Shri Tulku Tashinamgyal, una emanación del discípulo de Milarepa, Shiwao y del Bodhisattva Paljur Dundrup. Me dio los votos de ayuno del Mahayana, los empoderamientos, bendiciones, las instrucciones esenciales, incluyendo Bhagavan Gyalwa Gyaltso, Vajravaraji, Mahakala Bernachen. Lo tuve en alta estima con un respeto inquebrantable y lo hice objeto de provisión de mérito y confesión de acciones negativas. Entonces, el primer gurú de Mikyo Dorje en esta vida fue el segundo Gyaltsab Tashi Namgyal. Entonces, ¿quién fue el segundo Gyaltsab Rinpoche o el segundo Gyaltsab Tashi Namgyal?
Me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de su vida. El segundo Gyaltsab Rinpoche nació en Tíbet Central, en un valle llamado Ñemo. En el año en el que nació fue el año de fuego de la oveja del octavo ciclo, probablemente en 1487. El séptimo Karmapa Chodragyal se lo reconoció como la reencarnación de Gori Paljur Dundrup en el año del jabalí de agua. Eh, Chodrack Gyatso le dio una corona roja con un brillo dorado que fue bendecida por la esencia de del habla Vajra de Amitabha a través de la práctica del Lama Gundu. Así que si él necesitaba recibir un empoderamiento de Gyaltsab Rinpoche, si necesitabas un empoderamiento de Gyaltsab Rinpoche, había una tradición de recibirla de su hermano, Drungu Goshri o de Drung Situpa. Así que había tradiciones de recibir muchas instrucciones o empoderamientos y ordenación monástica. Y la mayoría de estas transmisiones eran de ellos, eran dadas por ellos, de Goshi Gyaltsab y de Goshi Peljor Dundrup. Así que de esta manera, Goshi Peljor Dundrup recibió la mayoría de los empoderamientos de casi todos los linajes que se encontraban en Tibet. Y de esta manera, Gyaltsab Rinpoche era, la tradición era muy parecida. Así que después de que el séptimo Karmapa falleció, él era el líder de las enseñanzas Karma Kamsan, así que se le dio el nombre de Gyaltsab Tulku o regente Tulku. Y hay diferentes tipos de goshis, si hablamos de los goshis. Goshi es chino, pero en tibetano mucha gente piensa que Go significa así que así que Gyaltsab Rinpoche, después de beneficiar a muchos seres en muchas regiones como Amdo y Kam, fue a Gongpo Lakan y construyó una estupa dorada de relicario para los restos del séptimo Karmapa. Después, él reconoció y entronó al octavo Karmapa, a Mikyo Dorje, y falleció en 1515 a la edad de 29 años, muy joven. Y esto es un poco acerca de las circunstancias y la vida de Gyaltsab Rinpoche. Esto es así que esto es
un recuento muy corto de la vida de Gyaltsab Rinpoche. Ahora, la cuestión es cuándo Mikio Dorje conoció a Gyaltsab Rinpoche y cómo fue su conexión dármica. Así que en el año del Ave, esto es probablemente en 1513, en el primer día del primer mes lunar este año del Ave, Mikio Dorje era llamado el Tulku del Este antes de llegar al campamento. Ahora, el día en el que él llegó al campamento, antes del atardecer de ese día, conoció a Gyaltsab Rinpoche y se encontraron por primera vez. Después, en el 11º día del segundo mes lunar, el Tulku del Este, o Mikio Dorje, es- fue entronado como el Karmapa. Ahora, en este punto, algo que necesito decir es que Mikio Dorje había sido profetizado por muchos Tertons. Como muchos Tertons habían dado estas profecías, algunas decían que solo habrían 7 Karmapas. Los primeros 7 Karmapas son verdaderos y después no lo serán. Es lo que decían algunas profecías. Y la razón es porque Guru Rinpoche, Padmasambhava, las predijo. Pero en otras profecías se dijo que habría 7 nacimientos y 7 emanaciones. Así que también está esa profecía. Así que la primera de estas, perdón, y 6 emanaciones. Así que la primera de estas 13 encarnaciones. Hablaré de estas profecías después. La primera de estas profecías es la de Mikey Dorje, pero cuando tenga tiempo hablaré de estas. Así que en ese tiempo, cuando el Tulku del Este fue entronado, mencioné em, esto anteriormente. Des- Después de que él fue entronado, el padre del Tulku del Oeste, este lama de Amdo, le dio, habló con los líderes del campamento y les dijo muchas cosas erróneas y les dio visión errónea. Y les dijo, no me voy a quedar, él, el padre, dijo, no me voy a quedar en el campamento, voy a ir a Draxum en Gumpo. Y Gyaltsab Rinpoche le dijo, es mejor que te quedes en el campamento. Tu hijo no es el Karmapa. Pero puedo asegurarme de que él le den la misma respeto e importancia que yo tengo. Y también los líderes del campamento le dijeron que no se fuera, pero él no escuchó y entonces el lama de Amdo se fue a Draxum. Y después el padre e hijo fueron capturados. No sé exactamente las razones, pero fueron capturados y pues perdieron su libertad. Y los monjes que iban acompañándolos se fueron y no tenían ni comida ni recursos. Y la historia dice que terminaron en muy malas condiciones, en condiciones muy difíciles. Y después, en el año del ave, en el tercer día del cuarto mes lunar, 1513, Mikyo Dorje tomó los votos de ayuno del Mahayana de Gyaltsab Rinpoche y recibió el nombre de Chogyam Dragpa Pal Sangpo. Y después él recibió los empoderamientos de Hayagriva y Vajravaraji. Y después, en el tercer día del octavo mes lunar del mismo año, en el monasterio de retiro de Ulong, hay un lugar llamado Ulong, y hay un monasterio ahí, y ahí fue donde Gyaltsab Rinpoche
recibió los votos para ir más allá y realmente descartó los signos de ser una persona laica para tomar los hábitos monásticos. Así que en resumen, Gyaltsab Rinpoche fue extremadamente generoso con él. No solamente eso, sino que em, él trató a la reencarnación de Gyaltsab Rinpoche muy respetuosamente. Se dice en un texto llamado El festín de los académicos, pensaba en Shamar con Chogyam-Lak, el Nirmanakaya del cuarto portador de la corona Shamar y en Drakpa Paljor, la reencarnación de Gyaltsab Rinpoche como sus verdaderos lamas. No pensaba en ellos de otra manera como estudiantes. Así que Shamar con Chogyam-Lak y Drakpa Paljor, la reencarnación de Gyaltsab Rinpoche, los consideraba como sus verdaderos lamas. Y lo describe muy claramente también en su autobiografía. Dice, después me acerqué al Nirmanakaya del Señor mismo, gran Avadutipa Drakpa Paljor, y aunque no hice ofrendas de cuerpo y habla, mentalmente lo imaginé como digno de postraciones y respeto, e hice tantas acumulaciones y purificación como pude, tanto como mi mente fue capaz. Así que básicamente, Gyaltsab Drakpa Paljor fue, em, aunque él realmente no hizo postraciones y ofrendas a él, porque no se habría visto bien, de manera física y verbal, en su mente él tenía gran respeto por él. Eso es lo que dice. Así que esto es hablando un poco acerca del primer gurú de Mikyo Dorje, Gyaltsab Rinpoche, su primer lama y cómo se encontraron. Y luego el segundo, o podríamos decir el gurú más importante de Mikyo Dorje fue Sangye Nyempa Druptop. Así que, ¿cómo lo conoció Mikyo Dorje? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo lo comenzó a seguir? Así que voy a dar una explicación, pero primero vamos a tomar un descanso y cuando regresemos empezaremos de inmediato con esto. 다다 음 다 상기 년바 체제단 상기 년바 데이터 다다봐도 군진 다 바지 주 로드리페 마르베 근데 체제 다 간다 디게 군진 당보디 안다 상기 년바 주도 체제 Así que ahora continuaré con la enseñanza. 다제야 미기도지 공로 주니 ene dema chudo ba sangye nyemba de lamar temba nangimbre Y bueno, acerca de Sangye Nyempa Rinpoche. kuzi nangro la ya lama tense tamse ga nangro ne dene ji A la, ha habido 10 Sangye Nyempa. Así que el primer Sangye Nyempa se llamaba Denma Juntop o Junma Mahasiddham. Así que desde la edad de 10 años, Mikyo Dorje siguió a Denma Juntop o Sangye Nyempa como su guru, como su lama. De todos los gurús que siguió Mikyo Dorje en su vida, el más importante y el que él tenía la mayor fe fue en Sangye Nyempa. De la misma manera, cuando hablamos del linaje unificado, o el linaje Kagyu, Sangye Nyempa Rinpoche es el único enlistado como el gurú de Mikyo Dorje. Así que Sangye Nyempa o Denma Juntop. Lo importante para nosotros es saber quién era, es saber un poco de su historia. Así que pensé en hacer una pequeña introducción. Entonces, el lugar en donde Sangye Nyempa nació fue el valle de Denma, en Dokam. Él es un descendiente del señor de Denma, fue un descendiente del señor de Denma. Y en el año del buey de
madera. Este año fue alrededor de 1500, 1400. Es difícil decir em, en qué año del del siglo XV, del siglo XIV. Entonces, bueno, cuando él era niño, desde que era pequeño, cada vez que escuchaba el nombre de Karmapa tenía escalofríos y lloraba y sentía tanta esta em, deseo de conocer al Karmapa que se olvidaba de comer en el día y de dormir en la noche. Así que cuando tenía 6 años, su padre y madre lo llevaron con el séptimo Karmapa para tener una audiencia con él. Y en cuanto lo conoció, fue como si un padre y un hijo se reencontraran. Tenía un sentimiento el uno por el otro como nunca se ha visto. Se sentían muy cercanos el uno al otro. Y en ese momento el séptimo Karmapa Gyatso le dio el nombre de Tashi Paldur. Y cuando llegó a la edad de 8 años, en la presencia de eh, el monje Benga Jalpa Sangpo y de Paljur Dundrup, se ordenó. Y desde la edad de 9 años hasta la edad de 16 años, en la región de Denma, estudió los 5 dharmas de Maitreya, la colección de lógica de Nagarjuna y algunas otras enseñanzas de Sutra y Tantra. Y cuando llegó a leer filosofía hasta un cierto grado, pensó que solamente estudiar no le ayudaría solamente, así que para eso necesitaba practicar. Y para hacer esto, debería seguir a un buen guru y recibir las instrucciones esenciales. Y así que se fue solo a ver al Karmapa Gyatso. En ese tiempo, el lugar donde se quedó no fue donde estaba Gyatso. Era un lugar que estaba probablemente a 2 horas de viaje, pero él fue sin parar día y noche. Y a partir de que llegó con el Karmapa, lo siguió inseparablemente por 7 años y estuvo inseparable de ellos por 7 años, de él, de Ñempa, ah, del Karmapa Gyatso. Y pasó, y entonces solo lo único que comía eran restos de comida, y entonces por esto todos lo llamaban Ñempanguencho, que quiere decir ñempa de torcido y azulado. Y la razón era porque su nombre de familia era Ñempa y se había vuelto un poco, su piel se había vuelto azulada. Así que este es el nombre que le dieron. A la edad de 23 años, recibió instrucciones y decidió, ya había recibido las instrucciones, así que pensó que debería em, de practicar puntualmente y decidió a aislarse en retiro. Y entonces le preguntó al séptimo Karmapa, le pidió su permiso y le dijo, sí, exactamente, debes de hacer eso. Comienza en Kham y luego ve a la región central de Tíbet. Primero ve a Kham y después ve a la región central de Tíbet, a Wutsang. Y por esta razón, Nyampa Drupdop
fue a Camponenan y pasó 3 años practicando ahí y después 2 años practicando en Pangpuk. Después fue a Tíbet Central y pasó 3 años practicando en Surpu y después en Yenchen Tangla y practicó ahí por un año en retiro. Así que probablemente como 12 años. Y durante este tiempo eh, no prendió un fuego, no cocinó comida, vivió de chulen o de extraer la esencia durante estos 12 años. No cocinó nada de comida caliente. Solo hizo la práctica de chulen, de extraer la esencia, y subsistió únicamente de esto. Y después fue al campamento, e incluso cuando estaba en el campamento, en los campamentos, quien sea que estuviera ahí, todos tenían, ofrendas, pero no las tomaba, tomaba las sobras de las tormas y las sobras de las hojas con las que habían hecho té y las hervía. No utilizaba nada de las ofrendas o provisiones que le daban. Y tampoco hablaba con nadie más que con sus gurús. Practicó el silencio de esta manera. El séptimo Karmapa envió a Sergio Tralwa Gendun Gyaltsen como su compañía, como su compañero, y los dos fueron a Namtso, en el norte de Tíbet. Es un lugar muy famoso. Y pasaron 5 años practicando ahí. Y después fueron a Mun Tromsø. Una parte de este lugar ahora está en un área que se dice que es parte de China y otra parte la controla India. Pero este lugar particular está probablemente en la parte que controla India, perdón, China. Y fue a Drolung, a Sangpo y a Shambogang. Y pasó tiempo en estos lugares practicando. Y cuando llegó a la edad de 40 años, pensó para sí mismo, he ido a los lugares más importantes de Tíbet, quizá deba de ir a India, a Udiana en el oeste. Udiana es lo que probablemente ahora es Pakistán. El lugar de nacimiento de Padmasambhava está ahí. Y pensó que debería de ir a este lugar, pero no estaba seguro si su amigo estaría dispuesto a ir, así que decidió probar su bravía. Y le dijo, voy a ir a Shambhala, en el oeste. ¿Vendrías conmigo? Y su amigo Sergio Trawa le dijo, estaba sorprendido. No, 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 estás bromeando. ¿Cómo podríamos ir a un lugar donde Menlun Guru y Rutob Orgenpa no se atreverían a ir? O no podían llegar ahí. Si tienes suficiente coraje, vamos a ver si podemos ir a Udiana en el oeste. Así que al final él consiguió lo que él quería. Este era lo que quería. Así que se empezaron a preparar para ir a Udiana. Y ya que estaban planeando ir a Udiana, su amigo Sergio Trawa falleció repentinamente. Y entonces, por esta circunstancia, Ñempa Rinpoche pensó para sí mismo, mi guru es un Buda. ¿Cómo podría haber alguien mejor, Nudiana o Vajravaraji, que el gurú Buda? Se dice muy
a menudo que los grandes practicantes, que si vas a Udiana, puede que conozcas a Vajravaraji, pero si vas a estos lugares no encontrarás a Vajravaraji. Encontrarás una persona con barba, probablemente la gente musulmana nos cuidará. Sí, pero si ahora vamos a estos lugares, quizá estemos en peligro. Así que bueno, cuando murió, su amigo dijo, bueno, mi amigo ha muerto, dijo que iba a ir conmigo, pero ahora murió y lo he perdido, así que ahora el Karmapa conoce todas em, toda la felicidad y también todas las tristezas y entonces puso de lado su plan de ir a Udiana. Él tuvo un sueño en el que le dijeron, no has ido a ver a tu madre, no irás a ver a tu madre de nacimiento y harás una conexión dármica con ella. Y por tener esta visión, em, tuvo un gran deseo por ir a ver a su madre. Entonces le preguntó al séptimo Karmapa y Chudragyatso le dijo, ah, sí, eso está muy bien, debes de hacer esto. Así que él regresó a su tierra materna. Y cuando regresó, o cuando estaba regresando a su tierra materna, se dio cuenta de que su madre había fallecido. Y no solo esto, sino que había renacido como una Dakini, que había em, emanado del mantra. Y al mismo tiempo tuvo una visión de que esta Dakini, estoy viviendo en un estado precario y quiero ir a los cielos, pero necesito que me des el empoderamiento de Chakrasambhara. Así que tuvo esta visión y a través de su samadhi visualizó a la Dakini y le dio el empoderamiento del samadhi. Y ahora, en un tiempo había en otro lugar había una gran guerra, donde el conflicto comenzó. Un hermano de Sanguiñempa eh, fue asesinado por una persona de Amdo. Pero cuando vieron a Sanguiñempa, Sanguiñempa sentado en una cueva, estaba sentado en un asiento de pasto seco, y estaba sentado ahí. Estaba muy delgado y sus hábitos de algodón estaban realmente delgados y raídos. Y en ese momento, estos hermanos que estaban en guerra, su odio se subyugó y sintieron una fe incontrolable. Cuando sintieron esta fe, la gente tanto de Andro como Tenma que estaban en guerra le pidieron, por favor, ven a ayudarnos a resolver nuestro conflicto. Pero en ese momento a él no le gustaba ocuparse en estas actividades mundanas, así que decidió quedarse en soledad por más tiempo. Pero en ese entonces el Karmapa Gyatso le mandó una carta y le dijo, necesitas construir un monasterio, necesitas beneficiar seres. Y entonces pensó para sí mismo, yo no tengo las cualidades para hacer un monasterio y beneficiar a seres. Pero puesto que él me ha dado esta orden, quizá este es una manera de verificar cuál es el nivel de mi experiencia en la práctica del Dharma. Así que le mandó una carta de respuesta diciendo, no soy capaz de hacer esto.
Y de nuevo, el Karmapa le mandó una carta en respuesta diciendo, debes de hacer esto. Y dijo, bueno, el gurú está ordenándome que haga esto. Y ese es el Siddhi Supremo. Así que regresó a su tierra materna y a la edad de 43 años construyó el monasterio de Urgen, de la montaña de Urgen. E incluso la gente que había matado a su hermano, eh, y fue muy generoso materialmente y con el Dharma a la gente, incluso la gente que había matado a su hermano. Y la gente desarrolló mucha fe y respeto por él. Él construyó el monasterio y no solo eso, sino que les dio muchas enseñanzas y mucha gente eh, tuvo grandes realizaciones gracias a esto. Y como esta actividad floreció, todos los monasterios anteriores o antiguos que estaban en la región de Denma se volvieron muy envidiosos y comenzaron a cargar armas y fueron a ver a Denma Rinpoche. Y toda la gente de la región les dijo, no, por favor no hagan esto. Y los pararon, lograron pararlos, pero la disputa continuaba. Y por esta razón, Sangye Nyempa, em, la mayoría la mayoría de los monjes de su monasterio estaban en retiro, así que no, poco después un gran terremoto sucedió y todos los monasterios no, que estaban en disputa con él colapsaron. Pero incluso el monasterio de Sangye Nyempa quedó destruido. Sangye Nyempa tenía dos sobrinos en ese entonces y también ellos dos fallecieron. En donde vivía Sangye Nyempa era un lugar de 4 pisos y este lugar también se derrumbó, pero las paredes quedaron. Sangye Nyempa estaba arriba de una de las paredes y cuando la gente vio esto, dijo, oh, él debió volar, así que él debe ser un Mahasiddha. Entonces no sé si él realmente voló en el cielo o cayó ahí arriba de la pared, pero la gente lo llamó Mahasiddha por esto. Así que así es como obtuvo el nombre de Nyempa Truptop o Nyempa Mahasiddha. Así que el monasterio quedó destruido por el terremoto y se movieron a otro lugar. Y entonces recibió el nombre del monasterio de Janchup Ling. Y él fue a los otros lugares donde los monasterios habían quedado destruidos y ayudó a restaurarlos. Y después todos los monasterios de esa región se volvieron muy armoniosos entre sí. Y después Chodra Gyatso le envió otro mensaje y le dijo, no te quedes ahí, ve a difundir el Dharma en el Alto y el Bajo Dokham. Así que él fue a muchos lugares distintos y en algunos lugares, si había monasterios destruidos, los restauraba y exhortaba a la gente a practicar la virtud e hizo ofrendas y 100,000 ofrendas a Chodra Gyatso, así como 10,000 ofrendas y 1,000 ofrendas. Y particularmente, como guru de Mikyo Dorje, le ofreció todos los empoderamientos, las instrucciones esenciales y le dio consejo. Y él murió a la edad
en 1525, a la edad de 65 años, en el monasterio del Karma. Él tenía muchos estudiantes, pero en realidad, en, en términos de practicar y de fe, él debió haber tenido muchísimos estudiantes, pero él hizo la aspiración de que todos estos estudiantes se vuelvan los estudiantes de Mikyo Dorje. Así que por esta razón, Sangye Nyempa, los estudiantes de Sangye Nyempa, eh, también eran estudiantes de Mikyo Dorje. Y este es, en resumen, la vida de Nyempa Rinpoche, Sangye Nyempa Rinpoche. Así que, ¿cómo es que Mikyo Dorje comenzó a seguir a Sangye Nyempa como su guru? Antes del Karmapa Mikyo Dorje ser reconocido como el Karmapa cuando tenía 4 años, la hermana de Chudra Gyatso, llamada Namogawa, dijo, ¿quién es tu guru? Y dijo, mi guru es Temadrupto. Así que de todos los gurus que tuvo en su vida, el que consideró más importante fue Sangye Nyempa Rinpoche. Cuando Mikyo Dorje tenía 9 años de edad, Sangye Nyempa Rinpoche fue a ver a Mikyo Dorje con su hermana al campamento para conocerlo. Ahora hablaré de él en los siguientes días, no necesito describir esto ahora. Bueno, desde que lo conoció, él sintió gran devoción e hizo aspiraciones que pueda seguir a gurús como este. En ese punto solo hizo la aspiración, pero no tuvo la oportunidad de seguirlo como gurú en ese momento porque la gente del campamento era muy estricta y Mikyo Dorje no tenía mucho poder. No tenía la libertad para que las cosas sucedieran como él quería. Ahora, en general, Mikyo Dorje, quien era el principal gurú de Mikyo Dorje era el Shamar Rinpoche. Pero él estaba en Kham y Shamar Rinpoche estaba en Tíbet Central. Están muy lejos el uno del otro. Y ayer, como les mencioné ayer, la gente del campamento veían a Shamar Rinpoche con malos ojos. Y por esta razón no era capaz Mikyo Dorje de reunirse con Shamar Rinpoche. Pero Shamar Rinpoche mandó una carta o un mensaje y de entre todos los lamas del campamento o en Kham, el que era el más digno de los preciosos maestro de preciosos tulkus era Gyaltsab Rinpoche, pero él había fallecido. Había muchos estudiantes del séptimo Karmapa que tenían realizaciones, pero la mayoría habían fallecido y el que tiene más realizaciones es Demadrupta. Así que mandó esta carta de recomendación, dijo, para ver quién sería apropiado como maestro. Y estaba Gyaltsab Tupten y muchos otros. Pero él escribió muy claramente que Sangye Nyempa sería el mejor maestro para él. Así que de esta manera fue como Sangye Nyempa fue invitado al campamento para ser su gurú, el gurú de Mikyo Dorje. Así que si nos preguntamos, ¿por cuánto tiempo Mikyo Dorje lo siguió como un estudiante?
no fue mucho tiempo. Cuando Mikio Dorje tenía 10 años, hasta el momento en el que el segundo año el segundo mes del año de la liebre, eh, podemos ver que dice 4 años, pero si pensamos en 4 años es un tiempo muy corto. Ese fue el periodo en el que siguió a Sangye Nyampa Rinpoche como su guru. Pero si pensamos eso, si pensamos solo 2 años, 2 o 4 años, entonces, ¿cómo podemos pensar en esto? No es suficiente tiempo para recibir todos los empoderamientos. Primero tienes que tomar el desayuno en la mañana, necesitas tiempo para comer, necesitas tiempo para comer en la cena, tienes que tomar una siesta, a las 3 o 4 necesitas tomarte tu té, 6 o 7 tienes que comer tu cena. Si ves todo esto, esto toma mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podrían recibir tantos empoderamientos y transmisiones en un tiempo tan corto como 2 años? Pero cuando vemos las historias, es muy poco tiempo, pero la manera en la que siguió a su gurú no perdió nada de tiempo. Y la razón por la que sabemos esto es porque cuando Mikio Dorje, en cuanto el sol salía y hasta el sol se metía, pasaba todo su día con Sangye Nyampa Rinpoche. No iba a ningún otro lugar a comer su almuerzo, lo comía ahí mismo con Sangye Nyampa Rinpoche. Entonces, ¿cuál fue el dharma que escuchó con él? Mikio Dorje escribió en su autobiografía, después toqué los pies del Mahasiddha Sangye Nyempa en Nirmanakaya del Yogo Kshitiyana y tomé los votos del novicio. Él me dio los empoderamientos y bendiciones del Kriya Tantra, incluido Trisamaya Vyuha, empoderamientos y bendiciones de Charya Tantra, incluido Vajrapani, empoderamientos y bendiciones de Yoga Tantra, incluido Vajra Valveshvari, empoderamientos y bendiciones de incomparable Yoga Tantra, incluido Kala Chakra, y en particular empoderamientos y bendiciones del noveno Yana, como fortaleza de la atención consciente. En suma, me dio los empoderamientos, instrucciones y transmisiones de las transmisiones antiguas y nuevas. En particular, he recibido muchas instrucciones que se llaman los 9 profundos ciclos y las instrucciones de Sakagyo, Joshal, Dakpo, Shangpa, Dzogchen y demás. Y tomé los más altos objetos de acumulación y purificación día y noche, y en cualquier momento en que yo lo recordé, y tomé los 4 empoderamientos a través del Vajra Yoga sin faltar un solo día. Y la razón es que es muy difícil encontrar un gurú como Sangye Nyampa Rinpoche, así que cuando estaba con él, nunca tuvo ninguna expresión de falta de respeto, o nunca pensó en sí mismo como ser igual a él. Nunca se dejó a sí mismo tener siquiera un pensamiento como este. Incluso cuando iba a dormir en la noche, pensaba en qué había hecho ese día su guru, en qué enseñanzas le había dado, y se dormía solamente pensando en eso. Y en la mañana, cuando iba a ver a su maestro, primero ofrecía el mandala y la plegaria de las 7 ramas, y visualizaba al Drupchen, a su guru como Vajrasattva, recitaba el mantra de las 100 sílabas, tomaba los 4 empoderamientos y Chakrasambhara y Vajrayogini. No es como que solamente se sentaban juntos y decían Om. No es como tomamos enseñanzas de Dharma en estos tiempos.
Entonces, mientras estaba en la enseñanza o mientras estaban comiendo, o cuando hacía preguntas, Mikio Dorje eh, se aseguraba de nunca estar separado de la bodichita y pensaba que pueda llevar el beneficio a todos los seres que están desprotegidos y pensaba cómo puedo ayudar a los seres sintientes, cómo puedo ayudar a las enseñanzas. Y pensaba en esto una y otra vez. Cuando estaba escuchando, realmente escuchaba para retener las palabras y cuando contemplaba, realmente buscaba entender el significado y ponía mucho esfuerzo en meditar y practicar de la manera adecuada. Y cuando estaba tomando enseñanzas de Sangye Rinpoche, realmente tenía mucho interés y deseo de tomar las enseñanzas. Así que en la mañana cuando se despertaba muy temprano en la mañana. ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es ahora? No tengo tiempo. Seguramente es tiempo de irme. Entonces no podía esperar. Ya quería ir con su maestro. Y después, cuando terminaban las enseñanzas en la noche, cuando tenía que ir de regreso a su cuarto, pensaba, porque soy muy joven, no puedo ser su asistente, pero si pudiera, sería su asistente y así podría estar todo el tiempo con mi guru. Y sus ojos se llenaban de lágrimas. Sentía que no podía estar separado de él. No es como ahora que terminan las enseñanzas y decimos, bueno, ya acabó, ahora es tiempo libre y me voy. Y entonces ya podemos irnos y pasárnosla bien. Él no pensaba de esta manera. E incluso cuando se iba a la cama, ponía su cara mirando hacia donde el gurú estaba. No se tiraba a acostarse solo como un perro o un cerdo. Los asistentes de Sanguiñempa estaban ya muy acostumbrados a estar con Sanguiñempa y entonces ya un poco lo ignoraban. Pero Mikio Dorje era joven, entonces siempre se preocupaba de darle a Sanguiñempa sus libros, su ropa, estar siempre preparado para ayudarlo. Y Sanguiñempa Rinpoche tenía un problema con su pie. Así que al principio, cuando se conocieron, podía caminar, pero después de un tiempo él ya no podía caminar. Y Mikio Dorje lo ayudó a pasar a través de esta enfermedad. Así que Mikio Dorje sirvió a su guru y hizo todo lo que pudo. Así que 마오빠야 대더부지 나로 지제세 다 수행됩 쉬빈 그래. 드네 인두산 다 텐트라버치네 센딩게 라마티 투게베 인두산 투게베 그 투라테네 드네 구송도 지라 말루바 ahora, Karmapa, tus acciones son realmente de acuerdo al Dharma y el Dharma que te he dado. Te lo he dado, viene desde los grandes fundadores, Karmakarya. Así que solo continúa haciendo las acciones y ejemplos como lo has hecho ahora, y si lo continúas haciendo de esta manera, le darás mucho beneficio a muchos seres sintientes. Y por esta razón recibió todas las bendiciones de cuerpo, palabra y mente. Y de esta manera es como pasaron de unos a otros. Esta es una característica particular de los Mahapanditas. Así que el Mahapandita Naropa fue el pandita más conocido de Vikramalashila. Pero él no estaba satisfecho con la fama
que venía de ser un pandita, y fue con un mendigo, Tilopa, y se volvió su discípulo. También Marpa sirvió a Naropa, dejando de lado cualquier peligro que habría en su vida. No importa, también Milarepa fue lo mismo, no importa todo lo que hiciera Marpa, otras personas hubieran pensado, ay, va a matar a esta persona. Pero Milarepa nunca tuvo una visión errónea de Marpa, y gracias a esto Marpa se volvió el yogi más famoso de Tibet. Así que siendo al guru como un perfecto Buda es un punto crucial para la devoción. Así que los grandes fundadores del linaje Kagyu también vieron hacia sus gurús. Así que en suma, porque Sangye Nyempa, porque Miki Dorje pudo seguir a Sangye Nyempa como su gurú de esta manera, él desarrolló fe en el gurú, confianza y rechazo por el samsara y considerar a otros más importantes que él. Y todo esto fue gracias a considerar a Sangye Nyempa como su gurú. Y Miki Dorje escribe sobre esto en su biografía. Y él dice, alguien como yo, una persona muy, con modo de pensar muy rígido, con visiones erróneas, eh, soy una persona que tiene que cuestionar y decir, no, él no está haciendo las cosas bien. Pero ahora, la diligencia y la sabiduría, si, si pudiera analizar realmente bien las enseñanzas, podría generar algo de renuncia. Es todo gracias a la compasión de mi guru, el gran Jetsun. Su habilidad para usar su inteligencia para abandonar y para examinar las enseñanzas y las escrituras y ser diligente al respecto. Esto me genera un poco de renuncia y me hace pensar que quiero ir a practicar eh, en lugares aislados. Y esto todo es solamente por la generosidad del guru. Y lo que está diciendo es que para alguien como yo, alguien que siempre tiene maneras erróneas de pensar, soy una persona terrible, pero si soy capaz de recibir la bendición del guru, y si tiene la buena fortuna, entonces en estos días la mayoría de las personas que tienen cualidades eh, pretenden ir por refugio a personas que no tienen las verdaderas cualidades. Mi guru no pretende que tiene cualidades cuando no las tiene. Él no tiene que, él de hecho tiene las cualidades, pero no necesita decirle a nadie que las tiene. Así que mi guru ha sido consistente durante toda su vida, desde la edad de 7 años hasta que murió. No ha tomado nada de alcohol, no ha comido, desde la edad de 12 años no ha comido nada de carne. Hasta la edad de 62 años
usó solamente ropas raídas y comió solo lo que le ofrecieron. Y dice que desde la edad de 7 años hasta que falleció no tomó nada de alcohol. Desde los 12 años no comió nada de carne. Así que no comer carne en Tibet era muy difícil. En Tibet hay mucha gente que dice todos los días debes de comer carne. Y incluso si no comes carne, te dicen, no, pero debes de comer carne. Y si no puedes, mucha gente dice que si no puedes comer carne es como el Mara de Badata. Y después él prohibió el comer carne, pero voy a hablar de esto después. En ese momento, Sangye Nyempa tenía 22 años y desde que conoció a Mikyo Dorje hasta que murió, usó la misma ropa, una ropa muy raída, y hasta la edad de 24 años, lo único que poseía era una fruta. Y la gente a su alrededor, incluso los perros, no comían nada de carne cuando él estaba ahí. Y Mikyo Dorje, él mismo en toda su vida, durante toda su vida, Gyökyi Nyempa Rinpoche pasó toda su vida haciendo actividades dármicas y dando buenos ejemplos para otros. Y Mikyo Dorje pensaba que Sangye Nyempa realmente tenía una influencia muy importante sobre él. Alguien con gran sabiduría, con el poder de la sabiduría. Y por esta razón, los esfuerzos propios de Mikyo Dorje y su inteligencia se volvieron así también por el poder de Sangye Nyempa. Pero si no hay una condición favorable, esto no hubiera pasado. Así que fue por su propio mérito, pero también por la influencia de otros. Y el que fue más generoso y lo influyó fue Sangye Nyempa. Y gracias a esto, Mikyo Dorje se convirtió en un gran ser, cuyo nombre estaba de acuerdo a su significado, no solamente para las enseñanzas Kamsang, sino para todo el linaje Karmakayo. Y por esto debemos de alzar nuestras cabezas como linaje. Junto con las demás escuelas, junto con otros linajes, y gracias a esto tenemos una importante tradición filosófica. Si pensamos en el agua, de dónde viene, de qué manantial surge, de esta manera tenemos que generar agradecimiento. ¿De dónde viene todo esto? Tenemos un dicho en tibetano, dice, no debes de ser como cruzar un río. Cuando llegas al otro lado, una vez que cruces el río, no debes de destruir el puente. Ahora estamos aquí y decimos, estoy bien, he recibido el beneficio, está bien, y ya está, pero no es 100% así.
La base para que nosotros estemos bien viene de los maestros grandes del pasado. En el pasado, en los ochentas, no había grandes textos filosóficos por los maestros Karmakayo. Y luego el 16 Karmapa envió los textos filosóficos que se habían eh, impreso en India y los mandaron a Tíbet. Y muchos kempos, la primera vez que los vieron, estaban impresionados al verlos. Estaban increíblemente sorprendidos. Y cuando hablaban con otros lamas de las demás tradiciones, decían, no, no teníamos idea de que ustedes Karmakayo tenían tradición filosófica. La gente decía esto, pero ¿por qué no había textos? Y sin los textos, no puedes pretender que hay una tradición filosófica. Y por esta razón, es que debemos de considerarlo importante. Entonces, bueno, creo que es suficiente por hoy. Mañana es día de descanso. Realmente cuando decimos que hay un día de descanso, los estudiantes se sienten felices. Pero el maestro mismo está pensando, ah, mañana tengo el día libre. Pero bueno, el Dharma que estoy enseñando en realidad no he podido llegar al punto principal, ya que estoy terminando un tema, tenemos eh, descanso. No he llegado a decir exactamente lo que quiero decir, pero bueno, el hecho es que cuando preparo todo esto, pienso, ay, pero ¿qué hora es ahora? Y me confundo con los tiempos. Si empezamos a las 7, sigo trabajando en esto a las 6:47. Todavía estoy preparando ciertas cosas. Y pienso como en que ya debo de empezar la enseñanza, pero sigo trabajando en algunas cosas. Entonces ni siquiera he tenido tiempo para rasurarme el cabello. Dijo que iba a enseñar dos textos, sí, pero no he empezado a enseñarlos siquiera. Así que por favor les pido que sean pacientes con esto, les pido que me entiendan. Trabajo demasiado y me enfermo a la mitad, esto no sería bueno para nosotros. Cuando estaba enseñando, eh, trabajé demasiado intensamente y a los últimos días me dolía la cabeza, así que es probable eh, que no lo haga demasiado, entonces me voy a parar temprano y a hacer preparaciones. Así que ahora vamos a recitar las plegarias de dedicatoria.